Ray, no voy a mentirte. Quedarás ciego. El doctor dice que no hay nada que hacer y debemos hacer algo nosotros. Sí, ya lo sé, pero... ¡Basta! No debes llorar. No tenemos tiempo para lágrimas. Nadie va a tenerte lástima solo porque estás ciego. Límpiate los ojos. Sí, mamá. Solo te enseñaré a hacerlo una vez. Te ayudaré si fallas 2 veces, pero la tercera estarás solo, porque de esa forma es el mundo. Levántate. ¿Sabes cuántos escalones había? 4. Bien. Debes aprender a usar tu memoria. Date vuelta. Quiero que levantes las manos y las uses como ojos para encontrar la puerta. Bien. Eso está muy bien, hijo. ¡Ay! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá, ayúdame! ¡Mamá! ¡Me caí! ¡Mamá, ayúdame, por favor! ¡Te necesito! ¡Mamá! ¡Ayúdame! ¡Mamá! Te portaste muy bien. Vámonos. Te escucho tan bien, mamá. ¿Estás ahí? Sí, aquí estoy. ¿Por qué lloras, mamá? Porque estoy feliz. Alguno que haya visto esta película, quizás no, es de un músico que en su niñez perdió la vista y la realidad que gracias a la madre que estuvo allí, quizás un poquito dura para algunos, pero sin embargo quería tener una lección. Y sabe que esto me llamaba a hacer un paralelismo con lo que muchas veces nos pasa. No vemos. A veces no entendemos qué nos rodea y a veces seguimos diciendo que necesitamos a este Dios, cosa que sí es cierto, pero muchas veces Dios nos deja un margen de tiempo para que aprendamos. Vimos que después de los gritos se paró. Vimos que después que se paró empezó a caminar y llegó algo que estaba incandescente y sacó su mano. Empezó a darse cuenta de dónde caminaba, no veía, pero empezó a darse cuenta, empezaba a escuchar cosas que otro quizás que tiene vista no escucha o no le presta atención. El sonido de todo lo que le rodeaba. Cada uno de nosotros al entrar en el camino del Señor empezamos a tener un oído espiritual. Empezamos a dejar que Dios empiece a hablar, nos enseña
en cada lugar, en cada situación. Y empezó a caminar y allí su madre, y en este caso tendríamos que hablar de Dios muchas veces, aunque no lo veamos, está tan cerca y próximo a ayudarnos si es necesario, pero habrá que caminar y empezar a experimentar estas situaciones que muchas veces no comprendemos. Y porque no vemos a Dios, empezamos a tenernos cuenta. Allí también en esa imagen decía que sabía que estaba la madre ahí. Cada uno de nosotros también, cada vez que nos llega una situación difícil, sabemos que Dios está. Pero ¿qué nos querrá enseñar Dios? Y yo me imagino a Pablo hablando a esta iglesia enclavada en Roma, aquel hombre que pasó por muchas. Allí estaba hablándole que aunque no le veamos, Dios siempre estará, que la situación no separa a Dios de nosotros, que aquello que nos está pasando siempre, siempre está observado por Dios. ¿Qué le pasa a cada uno de sus hijos? Dios toma cuenta. Y si quizás guarda silencio es porque algo está queriendo enseñar. Allí me lo imaginaba a Pablo con un mazo, porque tenía que entrar y decirle lo que él también había experimentado. Le tenía que sacar a ellos esa confusión o esa duda, a aquellos de la iglesia, porque claro, se sentían pecadores, se sentían que habían defraudado, se sentían débiles en la fe, se sentían personas que de pronto no estaban a la altura del llamado de Dios. Pero sin embargo, empieza Pablo, me lo imagino con una masa, a empezar a derribar muros que cada uno tenía allí en su cabeza, porque se lo enseñaron, porque había algún tipo de presión para que piensen así. Quizás usted o yo también tenemos ese tipo de presiones. ¿Quién es el que juzga? ¿Quién es el que puede llegar a juzgar al hombre si no es Dios? Pero aquel que acusa es el enemigo que ya fue derrotado. Y empezamos a leer. Romanos capítulo 8, verso 31, dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién en contra? Dios no juzga al hombre en esta tierra. Él ya está juzgado. El hombre está juzgado sin Cristo. El juicio está dictaminado, se pierde. Pero aquel que tiene a Cristo, aquel que aceptó en su corazón, aquel que vino a dar su vida por nosotros, y ahora lo vamos a hablar, tiene la seguridad. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Sigue diciendo el verso 32, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y cuando uno leía este versículo me venía una imagen. Alguien, un hombre, que también por fidelidad a Dios iba a entregar lo que más tenía, lo que más quería, lo que más amaba. Pero por esa fidelidad aquel que había encontrado un día y le dio su corazón, lo iba a hacer. Imagínense si este hombre, Abraham e Isaac, en esa entrega por fidelidad, ¿cómo Dios no va a hacer lo mismo siendo Dios? Y empieza Pablo a esgrimir esos golpes a muros que quizás muchos en este tiempo tengan. Dice el 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Fíjese en estas palabras, murió, resucitó y está a la diestra. Y dice que intercede, y cuando intercede lo que está diciendo es que aboga por cada uno de nosotros. Él está diciéndole que usted y yo, por medio de haber creído en Él, por la fe en Él, ya no está allí la culpa del pecado.
libres de ese pecado. Le está diciendo, ¿cómo puede ser que ustedes todavía se sientan acusados por el enemigo si Dios ya venció mediante Cristo? Ese Cristo que le dio a usted la capacidad de ser renovado. Empieza a golpear Pablo. Empieza a derribar. Que tiene razón. Está hablando de alguien que tuvo cantidad de situaciones difíciles como para decir, bueno, esto me pasa porque no estoy bien. Aquel Pablo que sufrió latigazos, aquel que lo apedrearon, aquel que fue náufrago, aquel que fue a cárcel, dice, pero tantas cosas evidentemente es porque no está Dios conmigo, al contrario, siempre va a decir Pablo a la iglesia, estuve acá, estuve allá, estuve mal, pero Dios nunca me abandonó. ¿Qué es lo que pasa? Sigue golpeando. El verso 35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Allí empieza algo particular. Era como si estaba ya este Pablo profetizando lo que iba a venir. Aquel Pablo le iba a decir pronto, muy pronto, cada uno de ustedes va a tener que estar enfrentado con aquello que creyó. Aquello que dijo, bueno, creo en Cristo y esto será para mí una bandera. Porque te perseguirán, porque hablarán contra ellos. Algunos iban a tener grandes cosas manifestando la grandeza de Dios, pero también muchos iban a estar, como en esta imagen, atrapados, siendo espectáculos y muriendo, pero cada uno de ellos adorando y bendiciendo el nombre de Jesús, aquel que le dio vida. ¿Qué nos puede separar del amor de Cristo? ¿Qué nos puede separar para aquellos, ojo, quizás alguno en esta situación estaría pensando, bueno, me gustaría no pasar por esta situación, nadie quiere, pero creo que eso fue un abrir y cerrar de ojos. Y cuando lo cerró, Jesús le abrazó en el destino prometido. Sigue diciendo, tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Esto era lo que iba a pasar con la iglesia. Esto era lo que iba a pasar con aquellos que por nombrar a Jesús iban a ser perseguidos. Y cuando lo encontraran iban a ser encarcelados. Y muchos iban a encontrar la muerte, pero aquel que moría estaba más vivo que nunca. El verso 36 dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos como ovejas de matadero. Allí únicamente les esperaba morir. Yo creo que cada uno de nosotros no va a escapar de saber que un día se acabarán el periplo aquí sobre la faz de la tierra y estaremos con nuestro Rey. Pero aquello, primeramente lo que le estaba diciendo era, ¿qué nos puede separar? Eso que te está pasando, la dificultad, la enfermedad, el problema, ¿te va a separar de Cristo? ¿Te va a separar del amor de Dios? ¿Te va a separar de aquello que lo encontramos en la palabra, lo encontramos en cada versículo, el amor que ha tenido Dios para con nosotros? Somos muertos todo el tiempo. ¿Qué es lo peor que le puede pasar? Que muera. Pero si ya le está diciendo que el que tiene al Hijo, tiene al Padre, y en Él hay vida. Sigue la palabra y sigue los martillazos. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Más que vencedores. Quiera Dios que la iglesia se levante hoy. Quiera Dios que hoy en este lugar pueda entender algo particular. Ninguna situación le va a separar de Dios. Ninguna situación escapa a los planes de Dios. Encontrará quizás lugares
pero encontrará cosas maravillosas, agudizará su oído espiritual para ver qué quiere Dios hacer con su vida. ¿Cuánto hay de aprendizaje en cada situación difícil? Cuando estamos bien somos muy propensos a no aprender mucho, pero cuando estamos mal, ahí sí, vamos, buscamos, pataleamos, gemimos, clamamos, estamos allí pidiendo a Dios. Y allí es cuando lo encontramos. Quizás Dios ha querido que tanto usted como yo estemos allí buscando de Él y sabiendo que cada vez que usted le busca, le encuentra. Cada uno de nosotros forjados para Dios. ¿Lleva tiempo? Sí. Yo creo que no fue el Pablo que estaba escribiendo en estas líneas, estas palabras a la iglesia, el mismo que cayó de aquel caballo cuando iba a Damasco. Aprendió, supo, entendió, se fortaleció. Dios estuvo siempre allí con él. No entendemos, no nos gusta muchas veces pasar por situaciones complejas, pero ahí es donde uno aprende. Ahí es donde uno empieza a decirle, Señor, estoy escuchando algo especial. Y empezamos a palpar estas cosas que escuchamos que a alguno le pasó, escuchamos que alguno también transitó por el mismo problema. Pero cuando te pasa, cuando nos pasa, podemos pararnos de otra forma. Podemos decirle a cualquiera, con el mazo que tenía Pablo, empezá a derribar esas dudas, empezá a tirar por tierra aquello que te trae angustia y tristeza. No te puede acusar el otro por lo que haces, porque lo único que hiciste bueno en tu vida fue aceptar a Cristo. Y eso ya no puede ser borrado. Dice el verso 38, por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Dio el abanico de situaciones y él estaba seguro que aunque muriera, el amor estaba con él. Aunque hubiera cosas alrededor, dice, ni la muerte ni la vida, pareciera que la vida también no es nada más el único lugar que podemos experimentar. En la muerte también hay fidelidad de Dios para con usted. Es una promesa, es lo que le lleva a usted a creer, a que se levante cada día, saber que Cristo le cuida. ¿Qué pasaría si Dios nos suelta la mano algún día? La verdad, todos sabemos cuál sería la respuesta. El Espíritu da, alienta, fortalece, levanta a aquellos que buscan de Él. No es que se va y aparece ahí nada más, está allí, pero sí que nos lleva a clamar distinto. Y lo volvemos a reiterar, cuando venimos con dificultades, oramos distinto. No es lo mismo. Cuando estamos en Honolulu, no es lo mismo. Estamos para otra cosa. Porque a veces Dios nos da la posibilidad de tener algún día, no vacaciones de Él, pero sí tiempos de relax y de remanso. Pero cuando vienen las pruebitas, usted aprende de Cristo. Cuando vienen los momentos difíciles, usted aprende de Cristo. Valore esos momentos. Valores cuando hay dolor, cuando hay enfermedad, cuando hay problemas. Porque aunque no veamos como aquel niño, empezamos a escuchar de Dios. Ni ángeles, ni principados. ¿Y cómo puede ser esto de ángeles? ¿Sabe qué? Los judíos en aquel tiempo pareciera que tenían a los ángeles como medio enemistados con Dios. No les caía muy bien los hombres, porque claro, ellos eran los que estaban con Dios desde siempre. Entonces que comparta cosas con Dios como que se ponían celosos. Y eso enseñaban los fariseos, y Pablo era uno de ellos. Decían y habían puesto a los judíos como que cada cosa tenía un ángel. Allí estaban por todos lados. Pero está hablando de quién es el que hace o que ha creado a los ángeles. Dios. Y cuando habla de esto y hablan de una anécdota, y por eso puse esa imagen
del Sinaí. Pareciera que cuando Dios le quiere dar las tablas, esto enseñaban algunos fariseos en aquel tiempo, como que empezaron a cuestionar a Dios diciendo, ¿por qué? Hace 974 generaciones, esto dicen los judíos, de que esto lo mantenías, esto que le iba a dar, los mandamientos, los tenías guardado. Ahora se lo da si van a ser más pecadores. Ahora se lo da y van a darse cuenta que están todos en pecado. Dios tiene que hablar con ellos, según los fariseos de aquel tiempo, para decirle, ustedes no estuvieron en Egipto, ustedes no fueron cautivos, ustedes no fueron esclavos, ellos sí, y necesitan saber cuál es mi voluntad. Allí fue y le entregó, pero los ángeles pareciera que no estaban muy contentos con esto. Y sigue esta historia de Moisés con los ángeles, pero le habla ni ángeles ni potestades. Sigue diciendo el 38, por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Otra vez habla de esto, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni lo alto, ni lo profundo. ¿Sabe que en aquel tiempo también se creía mucho en las estrellas? Y cada uno, ahora también, si nace bajo esta estrella, si nace bajo la posición del sol, y bueno, cada uno pareciera que es así. En aquel tiempo pareciera que era muy parecido. Ni lo alto, las cosas que están arriba, ni lo profundo. Le termina diciendo en la palabra Dios a sus siervos, Él hizo a Orión, Él hizo las Pleiades, Él hizo todo lo que está escrito. Y así como hice todo, no va a caer ni un cabello de tu cabeza. Qué tremenda atención. Saber que un Dios tan grande tiene atención de usted y de mí. Ni uno de tus cabellos. Sigue diciendo algo parecido en cuanto a ¿qué nos puede separar del amor de Dios? Encontré esta imagen. Alguien la tituló El primer día en el cielo y me impactó. ¿Cuántos de nosotros puede llegar a tener dudas? Puede llegar a estar dudando, pero nadie te va a separar del amor de Dios. Nadie puede hacerlo. Todo sirve para aprender y todo sirve para dar testimonio de lo que Él es con cada uno de nosotros. Cuando hay cosas que nos ocurren, hay oídos espirituales que nos enseñan para saber más de Dios, cómo es Él, cómo habla y cómo también nos trata a cada uno de nosotros. Seguramente a usted le trata distinto que a mí. Y así cada uno de nosotros. Con algunos será más duro, gloria a Dios. Con algunos quizás los va llevando de a poquitos. Pero Él es fiel. Y su palabra me dice que no se detendrá hasta que su obra sea completada en usted. Mi hermana y mi hermano, un día en el cielo se llama esto, el primer día. ¿Qué nos importa lo que pase acá? Queremos hacer la voluntad de Dios, hablar de su grandeza, de su propósito y de aquello que nos dieron a nosotros, la posibilidad de aprender que aunque no veamos, nuestros oídos espirituales han aprendido. Eso es el mensaje. Dios quiere seguir hablando
a su vida mediante todo este tiempo que usted está en sus manos. Dios le bendiga.